por esta ley del aborto. Bueno, pues lo prometido es deuda, 9 menos cuarto de la mañana, y a esta hora, desde Madrid, se une a este Despierta Andalucía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Muy buenos días y gracias por despertar hoy con Andalucía. Hola, buenos días. Y buenos días a toda Andalucía. Muchas gracias. Bueno, si le parece bien, vamos al grano, porque ayer el Consejo de Ministros ya ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional a los 1.080 euros en nuestro país, y esto supone una subida del 8% en 14 pagas. ¿Cuándo lo van a notar los trabajadores en sus nóminas? Bueno, lo tendrían que notar a finales del mes de febrero con carácter retroactivo, por tanto serían no 80 sino 160 euros lo que tendrían que cobrar en sus nóminas, ¿no? Especialmente la comunidad andaluza, que es una de las cuatro que tienen salarios más bajos y por tanto que va a afectar a más personas el salario mínimo interprofesional. Señor Álvarez, y nadie mejor que usted para explicarlo y para que quede muy claro, ¿a quién afecta esta subida del salario? Bueno, a todos los trabajadores y trabajadoras, más trabajadoras que trabajadores, que su convenio colectivo en su totalidad o alguna de las categorías esté por debajo de los 1.080 euros por 14 pagas, son una parte muy importante del sector primario, algunos convenios colectivos, incluso en el caso de Andalucía, que se han firmado en los últimos meses, van a haber revisado los salarios. Ya sabíamos que se iban a haber revisados, por eso, entre otras cosas, nuestra organización no firmó esos convenios, pero también lo van a ver, sobre todo, el manipulado de alimentos, muchas empresas de servicios. Estamos hablando en el caso del conjunto del Estado, de en torno a unos un poco más de 100 convenios colectivos que en parte o en su totalidad van a estar afectados y con toda seguridad centenares de convenios en la Comunidad de Andalucía, de la práctica totalidad de las provincias. Y después todas aquellas personas que no tienen un convenio que regule su actividad. Repito, mujeres, jóvenes, creo que es una gran noticia para los ciudadanos y las ciudadanas de España y especialmente para los de Andalucía. Como estamos viendo, según sus palabras, esta subida del salario mínimo afecta solo a esos sectores donde no existe un derecho, digamos, a la negociación colectiva. Pero ¿cree usted, señor Álvarez, que podrá afectar más adelante a futuros convenios colectivos? No, ya afecta a convenios colectivos. De hecho, hay muchos convenios colectivos que van a tener que revisar en parte o totalmente, porque hay algunos que solo van a tener que revisar algunas categorías, las categorías más bajas, y por supuesto afecta a los que no tienen convenio colectivo. En todo caso, afecta a todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que tengan un salario inferior a los 1.080 euros por 14 pagas. Ese es el salario mínimo por el que podrán cotizar las empresas a jornada completa a la Seguridad Social en nuestro país a partir del 1 de enero, que será en este caso aplicado a partir del mes de febrero. Perfecto, con carácter retroactivo, sí. Dice la patronal, los empresarios, que esta subida afectará sobre todo a pequeñas empresas y que va a frenar las contrataciones. ¿Qué responde usted a esto? Bueno, primero, no va a afectar a pequeñas empresas de manera especial, va a afectar a pequeñas y grandes empresas, depende del sector de la actividad. Eso de que afecta a pequeñas empresas, parece que siempre la patronal es un recurso fácil que tiene, que nunca demuestra. En segundo lugar, al empleo es evidente que no va a afectar, no ha afectado las subidas más importantes que hemos tenido del SMI hasta la fecha, y en todo caso, pues lo que sí que es evidente es que la subida de los salarios siempre ayuda también a la propia modernización del sistema productivo en nuestro país, que creo que nos ayudará a ganar productividad y a ser un país que se acerque más a los promedios europeos, y sobre todo, y lo que es más importante, ayudar a muchas familias a poder vivir un poco mejor.
No mucho, porque efectivamente con 1.080 euros en nuestro país pues no se puede vivir, por desgracia, dignamente, y menos con este incremento de los precios que tenemos en los últimos años. Pero en todo caso creo que es una medida que es sobre todo una medida justa. Señor Álvarez, precisamente hablando de la patronal, el que está muy molesto es el presidente de la COE, de los empresarios, el señor Garamendi. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa subida de su salario, ahora con un contrato de alto directivo retribuido con cerca de 400.000 euros brutos al año, que es un 9% más que hace 4 años? ¿Le ha sorprendido que, según ha trascendido, antes de esa subida fuese un falso autónomo? Mire, la verdad es que conozco poco los detalles en relación a este tema, ni en cuánto tiempo se ha subido el salario, y tampoco creo que especialmente las organizaciones sindicales tengamos que entrar en un tema de estas características. Creo que la sociedad ya lo está haciendo, y a mí me parece más importante que opine la sociedad que las organizaciones sindicales. En todo caso, a mí lo que sí que me parece es que en general los directivos de las empresas en nuestro país están teniendo una subida de sueldo que no es la que predican para las empleadas y los empleados, que en muchos casos son, o en todos los casos, son los que realmente están dando estos dividendos tan extraordinariamente altos a las empresas en nuestro país. Y deberíamos de pensar que repartir la riqueza no solo es una medida que tiene una gran eficacia desde el punto de vista de la justicia social, sino también desde el punto de vista económico. Es evidente que las andaluzas y los andaluces que cobren estos 80 euros más al mes no los van a llevar a una cuenta de ahorro, porque los van a necesitar para vivir pues un poquito mejor cada día, y en ese sentido entrará en la rueda del consumo, y por tanto ayudará a que se pueda crear más empleo, a que se pueda generar más actividad. Por eso me parece que los directivos de las empresas de nuestro país deberían de pensar en trasladar parte de esos beneficios sucosos que están teniendo las empresas de nuestro país, grandes, pequeñas, medianas, en general todas las empresas en nuestro país, trasladarlo a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Cree usted que está roto el diálogo con la patronal para abordar, pues no sé, subidas en los convenios colectivos? No, para nada. De hecho, yo intento que no se rompa ningún puente, ni en lo personal, ni en lo colectivo. Sería más fácil como sindicato hacer otro tipo de declaraciones, ¿no?, en relación con la situación del presidente de la COE. Nosotros queremos recuperar la mesa de la negociación de los convenios colectivos, y la queremos recuperar de manera inmediata con la COE, situando sobre todo qué ha ocurrido en nuestro país en los últimos días, ¿no? Hemos visto cómo grupos empresariales importantísimos en nuestro país, como es el caso de Inditex, deciden efectivamente reaccionar ante la no firma de la mayoría de los convenios del sector del comercio en los ámbitos provinciales, y llegar a un acuerdo por arriba de esos convenios para todo el grupo Inditex. Es una prueba evidente de que la patronal se tiene que actualizar, porque hay muchos de sus asociados que en estos momentos pues no creen en estas políticas de cerrarse, de no llegar a un acuerdo global. Y si no llegan a un acuerdo global, la conflictividad en nuestro país va a crecer exponencialmente. Tienen que ser conscientes que las personas en nuestro país que están trabajando en esas empresas, muchas de ellas del sector servicios, no se van a resignar, los sindicatos no nos vamos a resignar a que en los grandes beneficios que están teniendo algunas de estas empresas vayan a repartirse dividendos o abonos para los directivos y no tengan repercusión en los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Y ya de manera muy breve me gustaría, antes de terminar, revisar un poco el estado de salud de nuestra sanidad. Señor Álvarez, los sindicatos médicos están reivindicando en la calle mejoras salariales y laborales en muchas ciudades españolas. Desde UGT, ¿por dónde pasa la solución? ¿Faltan plazas MIR
por parte del Gobierno? ¿Cree usted que el problema está en la gestión de las comunidades autónomas? Bueno, yo creo que estamos ante un gravísimo problema de los servicios de salud de nuestro país, que la salud, la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. No es una cuestión de plazas MIR exclusivamente, es una cuestión de dedicar más recursos a la sanidad pública en nuestro país. Con la pandemia, en el 2008, antes de la pandemia, recortamos en torno a un 20% el gasto en sanidad en nuestro país. Hay que recuperarlo, hay que recuperar la atención primaria. Tenemos que pagar mejor a nuestros sanitarios en general y específicamente a los médicos en nuestro país, y esa es una cuestión que se ha de hacer primero partiendo de las comunidades autónomas. Miren, hay una gran diferencia entre lo que gasta per cápita unas comunidades autónomas u otras, ¿no? Desde Asturias, que está en torno a los 2.000 euros por persona, hasta la Comunidad de Madrid, que está en los 1.200, está en el resto de las comunidades autónomas. Hay que aumentar el gasto en sanidad. Y efectivamente eso tiene que ir a contratar más profesionales, porque hay pocos profesionales, y a pagarles mejor, porque si no se van de nuestro país. Perfecto. Señor Álvarez, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros en Despierta Andalucía. Muy agradecido. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a Andalucía. Muchas gracias. Buen día. Bueno, son las 8:57 de la mañana, quedan 3 minutillos para